el libro de Deuteronomio. Es un libro que se llama Deuteronomio, quiere decir recuerdos. Y ahí el pueblo de Israel recuerda continuamente cómo ellos conquistaban, cómo acababan con los amalecitas, cómo acababan con los filisteos, cómo acababan, ¿verdad? Y casi todo el libro de Deuteronomio está escrito de recuerdos. Di conmigo, recuerdos. Pero llega un momento como un hombre como Josué que dice, no podemos vivir de recuerdo. Dile a que está al lado, no se puede vivir de recuerdo. Lo que viviste ayer ya pasó. Así que te necesito hoy, Espíritu Santo, para volver a experimentar algo nuevo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y tuvo que venir ese Josué y tuvo que cambiar y decir, bueno, está bien de mirar ya el escaparate de los recuerdos para empezar a ver la realidad. La realidad es que habíamos vencido, pero que ahora estamos lloriqueando. La realidad es que nos temían los pueblos y ahora los pueblos se ríen de nosotros. La realidad es que teníamos posesiones y ahora las posesiones lo tienen los filisteos, los amorreos y nos han quitado todo. Así que hacemos algo, o nos seguimos pasando la vida mirando el escaparate de los recuerdos, o nos levantamos y volvemos a salir a conquistar lo que es nuestro. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que dile a que está al lado, nosotros salimos para conquistar. No vivimos para recordar. Amén. Es importante que aprendamos eso. Hay gente que recuerda los buenos tiempos. ¿Cuántos se acuerdan de esos buenos tiempos? Algunos estarán olvidados. ¿Cuántos se acuerdan de esos? No, en serio, ¿cuántos se acuerdan de esos buenos tiempos? Yo me acuerdo. Cuando uno no veía nada más, cuando uno escuchaba algo de Dios y lo quería, simplemente iba y lo ejecutaba y lo hacía. Hagamos es pecado, es errar el blanco, o sea, pecar es igual a errar el blanco, ¿sí? Hay gente que para ellos pecar es matar a un hombre, o pegarle a la esposa, o ser un, ¿sí me entiende, no? Ser un malhechor, eso es pecado, y ser una persona con contiendas en su corazón, o con celos, también es pecado. Una persona con envidias en su corazón, también está en pecado. ¿Cuántos me entienden? Una persona que no ha podido perdonar a alguien, sea quien sea, ya puede ser, es muy fuerte lo que voy a decir, pero es verdad, ya puede ser a tu padre que te violó, si no lo has perdonado, tú estás en una posición donde no puedes ser perdonado por Dios, porque dice, perdónanos como nosotros también perdonamos. O sea, es un puente. Para que yo reciba el perdón de Dios, yo también tengo que perdonar. ¿Por qué no os ponéis a este lado? Podéis poneros aquí, ¿no? Creo yo que es más fácil para nosotros. Bueno, como queráis. Entonces, todo eso, para que salgamos de una mente religiosa, ¿sí? Porque hay gente que se cree con derecho de tener algo en su corazón en contra de alguien, porque si alguien fue muy malo, porque si alguien se portó muy mal conmigo, con mi hijo, con mi hija, con alguien mío, porque ese alguien, pues quiero decirte que aún a ese alguien nosotros lo tenemos que perdonar de todo nuestro corazón para poder ser perdonados por Dios, porque el perdón es algo que se recibe cuando también se da, ¿sí? Vamos a hablar del perdón un día de esto. Cuando pase esta semana yo tengo una palabra específica y concreta y concisa para la iglesia que habla del perdón, y cuando se desate esta palabra y se desate en tu vida te va a traer sanidad, y te va a traer sanidad no solamente interior, una sanidad, la sanidad interior es aquella que está, aquellos problemas que tenemos arraigados en nuestros sentimientos, en nuestra alma, en nuestras emociones, no solamente te va a traer sanidad ahí, sino que en el momento que te traiga sanidad, en esa profundidad de tu vida o en ese interior de tu vida, te va a proporcionar sanidad para tu cuerpo y para tus huesos, porque muchos de los huesos de las personas están dañados simple y llanamente por falta de perdón, porque no han perdonado a alguien, y a lo mejor es una persona, muchas veces la persona está muerta y el rencor sigue vivo. Entonces, cuando nosotros, sin irme, estábamos en la temporada que el apóstol decía que todo lo veíamos bien, que no teníamos problema en decirle a la gente, Dios te ama, Dios ha muerto por ti, envió a su Hijo, Él tiene restauración para ti, hay perdón de pecados para tu vida, puedes vivir otra vida mejor. Cuando nosotros hacíamos eso, era porque cuando Cristo viene a una vida,
el impacto, ¿verdad?, que recibimos, entonces comenzamos a vivir una dispensación que se llama la dispensación de la inocencia. Y en la inocencia no hay pecado, en la inocencia no hay maldad. Amén. Y por eso todo lo podemos vivir bien. Por eso Jesús le dijo a todo el pueblo que dejaran que los niños se acercaran a Él, porque era necesario que cada uno de nosotros nos convirtiéramos como un niño, porque si no nos convertimos como ellos, no podremos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los niños hasta cierta edad son inocentes. Amén. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que luchar, batallar para llegar a la inocencia. Amén. Cristo conoce, o sea, Dios no ha conocido la maldad, la conoce por los demonios y la conoce también por nosotros porque la hemos extraviado, sí, pero Él en sí no puede conocer la maldad. Él vive siempre en un estado de perfección, de inocencia, amén, donde la maldad no existe. Y eso es lo que nosotros tenemos que pelear, es lo que nosotros tenemos que batallar en nuestra vida para llegar siempre a esa dispensación, amén. Obviamente siempre tenemos que pedirle perdón al Señor porque el paso por esta tierra nos va a contaminar, amén. Pero también tenemos que tratar de, como dice el dicho, es mejor prevenir que curar. Es mejor, dice, escapa por tu vida, huye de las pasiones juveniles. O sea, nos está hablando la palabra de que huyamos de todas aquellas situaciones que nos pueden perjudicar. ¿Por qué? Porque una vez perjudicados hay que curar y es mejor prevenir que curar. Amén. Adelante. Amén, gloria a Dios. Bueno, la verdad es que, como bien decía, ¿verdad? O sea, hay una cosa que es inconfundible y es que muchas cosas han cambiado, pero es esa inocencia, ¿verdad? Y por eso Jesús mismo, ¿verdad? Vio que la mujer, la serpiente, sabía en la dispensación en la que estaba la mujer y rápidamente pudo convencerla en inocencia y pudo engañarla sutilmente. Si la mujer fuera tenido un poquito más de malicia, pues seguramente no fuera obedecido a la serpiente. Pero era un momento que es como el niño. Al niño se le dice, tírate que te cojo, y el niño se tira porque está convencido de que tú lo vas a coger, ¿sí o no? Tú le dices al niño que el coche tuyo vuela, y si el niño es pequeño, él está convencido de que tu coche vuela, ¿sí? Porque la inocencia está en su mente. Esa inocencia es la que Dios dice que sin esa inocencia no se puede entrar al reino de los cielos. Vamos a hablar de un tema importante, ¿verdad? Maldiciones generacionales, ¿sí? Cuando uno habla de maldiciones, lo primero que a uno se le ocurre es algo esotérico, ¿sí? Algo de brujería, algo que va acompañado con un ritual y con algo, no sé, muy místico, ¿verdad? En lo cual uno piensa rápidamente, pues eso, en curanderos, hechiceros, gente que echa cartas. Pero quiero decirte que maldecir es hablar mal de alguien. ¿Cuántos me están escuchando? Y te quiero decir que por desgracia, porque es así, nuestra lengua muchas veces está maldiciendo. Pero no vamos a hablar solo de ese tipo de maldición, que llegará el momento en que se hable, sino vamos a estar hablando de las maldiciones generacionales. Hay gente que dice que la maldición generacional quedó en el Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo que eso no es cierto, que la maldición generacional no quedó en el Antiguo Testamento. Pero para entrar un poco en el tema y poder entender un poco por qué mis padres pecaron, y qué culpa tengo yo si mi padre fue un alcohólico, y qué culpa tengo yo si mi padre fue un ludópata, o mi padre fue un fornicario, mi padre fue un ladrón. Mira, de que todos los padres somos responsables de nuestros hijos, ¿sí? Y hay algo que cuando uno es padre se lo va a delegar a su hijo sí o sí. ¿Cuántos me están entendiendo? Digo conmigo, amén. Un hijo mío se va a distinguir, aunque yo no lo haga, y aunque pase el tiempo, simplemente con el ADN de mis huesos. O sea, que decir, va a tener algo inconfundible que yo le transmití a través de ese contacto, a través de esa relación sexual y a través de ese nacimiento. Así que, sí o sí, lo generacional existe. No solo enfermedades generacionales, sino que vemos que simplemente, incluso por el ADN, hoy sabemos, fulanito fue generacional de menganito, del otro, del conde de tal, de cual, e incluso están llegando a cobrar herencias
por haber hecho la prueba del ADN que comprueba que fulanito de tal sale de la familia de tal. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, todo lo que es el mundo natural, digo amigo, todo lo que es el mundo natural es un reflejo de lo que es el mundo espiritual. ¿Cuántos me están escuchando? Porque lo espiritual fue lo que hizo lo natural. ¿Cuántos me entienden? Por eso Dios habla del reino. Y Dios habla de situaciones en lo que se viven en lo natural y en lo espiritual. Cuando habla de siembra, de cosecha, cuando habla de muchas situaciones en las que la Biblia habla, te darás cuenta que te ponen los ejemplos naturales para comparártelo con los ejemplos espirituales. El hombre que cogió y encontró una perla de gran valor y vendió todo lo que tenía y compró su terreno. O sea, siempre Dios nos va a poner ejemplos naturales para hacernos entender los ejemplos espirituales. ¿Cuántos me van siguiendo? Así que si en lo natural, digo conmigo, si en lo natural yo arrastré herencia de mis padres, en lo espiritual también. Porque así como cuando uno tiene azúcar, el hijo es tiene un porcentaje muy alto de que tenga azúcar, el nieto tiene muy... ¿Cuántos me están entendiendo? Es lo mismo, ¿sí o no? Fijaros, en el libro de Génesis lo que nos enseña es que cuando uno hace algo incorrecto, como pasó en el libro de Génesis capítulo 1, 2 y 3, cuando vino la desobediencia, vemos que dice la palabra que por cuanto unos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Por cuanto Adán o Eva pecaron, dice que nosotros también pequemos. Ahora pregúntate yo qué tengo que ver con Adán y Eva. A ver esos dos tiparracos que estaban allí haciendo lo que les daba la gana. Esos dos tipos que yo no vi en mi vida, con los que yo no me crucé en la vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que había un padre, ¿sí? Y había hijos. Pero estos hijos concibieron más hijos. Y tú y yo, aunque somos hijos de Dios, venimos de la descendencia de Adán y de Eva. Bueno, es verdad, ¿verdad? Dice que el Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, y por eso Adán y Eva eran perfectos, porque fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Nosotros, desato la revelación para ti en esta hora, para que puedas recibir esto. Es un poco, parece complicado, pero es fácil. Mira, cuando Adán y Eva fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios, pero después Adán y Eva pecaron, ¿sí? Entonces, dice que por cuanto ellos pecaron, ¿verdad?, nosotros también pecamos, pero es que dice más adelante, después del pecado de Adán y Eva, que Adán tuvo hijos conforme a su semejanza. O sea, los hijos a partir de Adán, después de Caín y Abel, cuando nació Can y Jafet, ¿no es cierto? Son los primeros segundos hijos, ¿verdad? Después de que Caín mató a Abel, quedó Abel. Entonces, después que volvieron a procrear Adán y Eva, dice la Biblia que tuvo hijos, pero conforme a la imagen y a la semejanza de Adán. ¿Me está entendiendo? A mí me gustaría, si alguien lo puede buscar, lo vamos a leer, porque no quiero que usted se confunda y que diga eso no es real, eso no puede ser. Pero todos los hijos, por eso dice que uno nace de pecado, uno nace con la condición de Adán. Mira a ver si lo puede buscar a alguien, está en los primeros capítulos, cuando tienen los primeros hijos después del pecado. Dice que todos, ¿verdad?, nacemos de pecado, pero cuando viene Cristo a nuestra vida, ¿sí?, a ver si lo logras pillar, cuando viene Cristo a nuestra vida hay una restauración en nosotros, entonces ya no procedemos del linaje de pecado, sino del linaje de Cristo. Amén. Es a partir de que Cristo viene a nuestra vida que nosotros volvemos al original, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Lo pilla? Vamos a ver si buscamos ese texto. Del agua y del Espíritu. Léelo.
Ok, o sea, ya Set, que fue el primer hijo después de pecar, ya fuera de la inocencia, fuera del Edén, sí, ya en el mundo, para que nos entendamos, ¿verdad? Ese hijo especifica la Biblia que fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Por eso, todos los que nacemos con la condición de pecado. Todo nacido nace con la condición de Adán. ¿Por qué nace con la condición de Adán? Porque ahora el hombre tiene que determinar si quiere vivir para Cristo o con Cristo o no, ¿sí? O quiere seguir en la condición de pecado, ¿ok? Ahora, en el momento que el hombre, en el momento que tú y yo hemos determinado dar nuestra vida a Cristo, ¿sí? Cuando nosotros le damos nuestra vida a Cristo, quiere decir que la imagen y semejanza de Dios viene a nuestra vida. Ahora, la imagen y semejanza de Dios se hace real en nuestra vida cuando nosotros vivimos conforme a esa imagen y conforme a esa semejanza. ¿Cuánto me oyen? ¿Me está entendiendo? O sea, yo tengo que vivir en la imagen y en la semejanza de Cristo. O sea, ser cristiano es ser como Cristo. ¿Me está entendiendo? Ser cristiano no es ser como me da la gana. Ser cristiano no es hoy vivo lo que me conviene en Cristo y mañana no me conviene, vivo lo que quiero. ¿Me está entendiendo? Ser cristiano no es hoy me salgo y hoy me meto. Fallos y errores tenemos todos, pero ser cristiano es ser como Cristo. ¿Amén? Eso es ser cristiano. Hay algo importante que estaba ahí, que si nos damos cuenta, Adán y Eva pecan, ¿sí? La consecuencia del pecado de Adán y Eva, ¿qué es? Muerte. Ahora, ¿qué empieza? Empieza ya las maldiciones generacionales, Caín y Abel. ¿Qué traen? Muerte entre los hermanos. ¿Por qué se produce la muerte? Por el mismo efecto por el cual Eva peca, ¿sí? Por querer ser más, por querer saber más, por querer llegar más, ¿sí? Que fue el mismo tropiezo que tuvo el diablo, ¿verdad? Quisiste ser igual a él y tú caíste, ¿verdad? Se escuchó la voz, ¿quién como yo? Y yo. Entonces quisiste ser igual a él y tú caíste. ¿Por qué Fíjate algo muy importante para que entendamos que el diablo nunca va a poder ser más que Dios, ni él mismo ha pensado nunca ser más que Dios. Nunca jamás el diablo pensó ser más que Dios, porque él sabe que no tiene la posibilidad de ser más que Dios, pero sí quiso ser igual a Dios. Amén. O sea, el diablo nunca, tampoco va a ser igual, nunca jamás, pero hay veces hay gente que se cree más que Dios. Y por eso nosotros decimos que, nosotros no, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque los demonios sí conocen la realidad de Dios, los demonios sí saben que Dios es real, los demonios conocen el poder de Dios, los demonios conocen cuando tú estás operando en el poder de Dios, cuando tú eres un hombre o una mujer con la autoridad de Dios y les ordenas o les mandas, los demonios sí lo conocen. Por eso es muy importante que entiendas que tú en la autoridad de Cristo tienes mucho más poder que cualquier demonio o Satanás o Belcebú. ¿Me está entendiendo? O sea, siempre tú en la autoridad de Cristo, vuelvo a repetir, en Jesús, vuelvo a decir lo mismo que antes, o sea, para ser imagen y semejanza de Dios hay que vivirlo. Hay que vivir en esa imagen y hay que vivir en esa semejanza. ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera aquí, si estuviera en otro lugar, aquí, allá, en el otro lado? ¿Cómo sería Jesús? ¿Qué cosas haría y qué cosas no haría? Entonces me tengo que preguntar yo, ¿esto que estoy haciendo Jesús lo haría? ¿Esto que estoy diciendo Jesús lo haría? ¿Esto como me estoy moviendo Jesús lo haría? ¿Esta manera de juzgar sería la manera de Jesús? ¿Me está entendiendo? ¿Para qué? Para ser semejanza de Él. Yo tengo que estar todo el tiempo viendo y pensando y actuando como Él lo haría. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Es muy importante que entendamos algo que a veces nos han metido en la cabeza, ¿verdad? En cuanto a que Dios es amor. Y nadie miente cuando dice que Dios es amor, ¿sí? Pero Dios es justicia. Entonces, el amor y la justicia tienen que ir acompañadas. ¿Qué pasa? Que podemos caer en el error de Eva, en las medio verdades. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y como Dios es amor, vale todo. Como Dios es amor, lo perdona todo. Como Dios es amor, la pasa toda. Como Dios es amor, traga todo. Como Dios es amor,
puede, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque realmente mucha gente cuando ve a Dios maldiciendo, parece que se asombra. Pero vemos que desde Caín y Abel ya hubo dos naciones y una fue bendita por su comportamiento y otra fue maldita. O sea que no es nada nuevo el hecho de que Dios maldiga a una generación, ¿sí? Maldiga al hombre. ¿Por qué? Por su pecado, ¿sí? Entonces, quiero decir, quitémonos la idea de que Dios no puede maldecir. Dios maldice, ¿por qué? Porque maldecir es hablar mal. ¿Pero mal de qué? De lo que tú has hecho. ¿Mal de qué? De las consecuencias. ¿Mal de qué? De tu pecado. ¿Mal de qué? De tu proceder. ¿Mal de qué? De cómo vives. ¿Mal de qué? De cómo te has sometido. ¿Mal de qué? De que no has guardado mi palabra. ¿Mal de qué? ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Bueno, realmente Dios no quiere hacer eso, pero muchas veces nosotros le obligamos o el pueblo le obliga porque dice que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. O sea, Él es tardo para airarse, Él no se aira rápido, Él no tiene prisa en airarse, es más, no quiere hacerlo, O sea, Él no se quiere airar. Airarse, dice la palabra, que podemos airarnos pero sin pecar. O sea, es diferente la ira con pecado que la ira sin pecado. La palabra de Dios dice que Él en un momento se airó cuando entró al templo y vio que había un mercado, ¿verdad?, descompensado de precios y todo lo demás, ¿no? Aquello era un algo adulterado precisamente en el templo de Él, entonces de Jerusalén. Entonces dice que Él se airó y cogió un látigo, ¿verdad?, y destrozó el lugar. Entonces sí nos podemos airar, pero sin pecar. Ahora, Él no quiere maldecir nada, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, fue sacado de Egipto y casi que ya iban a entrar a la tierra prometida, fue tanta la queja del pueblo, siempre se quejó, siempre recordó lo que vivía en Egipto y siempre estuvo diciendo, no llegaremos a la tierra, no entraremos, y siempre estuvo el pueblo, ¿verdad?, hablando mal, hablando lo contrario de lo que Dios les había dicho. Muchas veces a nosotros también nos puede pasar y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque si Dios te ha dado una palabra, es más, te puede dar una palabra personal o todo lo que dice la Biblia es de Dios, todo lo que ha hablado la Biblia es la palabra de Dios. Entonces todo lo que dice aquí, cuando tú lo contradices, estás en ello, R que R, entonces tú no vas a vivir lo que dice aquí. Me hago de entender, como le pasó al pueblo, él ya hastiado Dios de escuchar al pueblo, y de quejarse, y de quejarse, y de quejarse. Cuando dice que en 40 años no se le desgastó el calzado, sus vestidos no se le rompieron en 40 años. O sea, vivieron 40 años con el mismo calzado, con el mismo vestido y no se le desgastó y les sirvió. ¿Cómo lo harían? No lo sé, se lo pasarían de unos a otros, pero la verdad es que fue todo un milagro. ¿Cuántos me oyen? O sea, Dios hizo un arte en el desierto impresionante porque Dios sacó agua del desierto para el pueblo. Dios les dio todo lo que el pueblo necesitaba en un desierto que lo único que daba era calor. Y frío, ¿sabe? Porque el desierto que pasaron ellos, según los científicos, es imposible de pasarlo. Cualquiera que lo quiera pasar va a morir. Está comprobado. O sea, es un desierto imposible de cruzar. Sin embargo, el pueblo de Israel estuvo 40 años de día y de noche y Dios les proporcionó calor de noche porque el frío los hubiese congelado y les proporcionó también sombra de día porque el sol los hubiese quemado y les proporcionó de todo, les proporcionó comida, allí no había industrias, allí no había nada. O sea, Dios, si hay algún artista es Dios, no lo podemos dudar, y les dio de todo, pero tanto se quejó el pueblo y tantas veces dijeron que no iban a entrar a esa tierra que ya Dios, harto y hastiado de escucharlo, dijo: vosotros no vais a entrar. Vamos a ver esto. Y no entraron. Vamos a verlo, justo precisamente lo que ella decía. En el libro de Éxodo, capítulo 34, vamos a leer del 6 en adelante, un poquito más adelante. Voy a pedir al apóstol que lo vaya mirando mientras yo saludo, ¿sí? Éxodo 34, versículo 6. Podemos del 6 al 12, el que va bien.
Dice... Y aprovechamos este momento para saludar a todos nuestros amigos que están viendo en televisión. Recordarles que vamos a seguir esta serie durante esta semana. El viernes vamos a estar compartiendo el mismo tema, el domingo volveremos a estar tomando el mismo tema. Y yo creo que es muy interesante, ¿verdad? El viernes, he dicho domingo y viernes, ¿sí? Si no me equivoqué, dije domingo, viernes. Vamos a estar compartiendo el mismo tema y vamos a intentar poner este mensaje pronto, ¿verdad? Y editarlo para que tú lo puedas ver, porque creemos que mucha gente está padeciendo algo, ¿verdad? Que viene de sus centros, que viene de su pasado, ¿verdad? Y que muchas veces uno se pregunta, ¿por qué no puedo cambiar, no? Y muchas veces es porque hay que ir a la raíz. Y yo creo que te puede ser de bendición saber, quizá, y averiguar un poco, ¿verdad? Cómo fueron tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos, porque quizá cuando te mires a ese espejo podrás ver que muchas cosas que tú no sabías de dónde salían, que tú no sabías por qué eras así, que tú no sabías por qué actuabas así, quizás te puedas dar cuenta de que ya estaban reflejadas en ese espejo por un familiar tuyo cercano anteriormente. Así que te invitamos a que vengas y compartes y que te quedes con nosotros en este tiempo que estamos seguros que va a ser de bendición. Hoy estamos hablando de maldiciones generacionales, así que quédate porque va a estar muy, muy, muy tremenda la cosa. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto lo vamos a enseñar otro día también, ¿sí? Está separando tres cosas, ¿ok? Que es una la iniquidad, otra la rebelión y otro el pecado. Usted va a aprender lo que es cada cosa, ¿sí? Entonces, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? La iniquidad es la torcedura, ¿sí? La iniquidad es algo torcido, entonces está diciendo que eso torcido viene a visitar a las generaciones. ¿Amén? Ok, dice, fíjate que lo que viene a visitar es la iniquidad. ¿Por qué? Porque es la torcedura, es la raíz de la maldad. Amén. La raíz de la maldad en nuestra vida viene provocada primeramente por algo torcido, por una iniquidad. Amén. Que nos ha visitado de generaciones. Cuando nosotros sacamos algo, que ahora vamos a empezar, me imagino, a introducir el tema, ¿verdad? Aunque ya hemos empezado, pero bueno, más profundo. Cuando nosotros sacamos algo, ¿verdad?, que uno no sabe por qué es así, y todos comienzan a verte y dicen, mira, es como su padre o es como su abuelo, es como, ¿verdad?, es como la abuela, tiene todo igual, pues es porque esa torcedura es la iniquidad. Amén. Que viene a visitar a los hijos, dice, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, ¿sí? Hasta la tercera y cuarta generación. Fíjate si Dios es grande, fíjate si Dios es tremendo, que Él da la oportunidad de que en una generación se acabe. ¿Cuántos lo entienden? Dice que la bendición nos alcanzará por miles de generaciones. Fíjate, o sea, qué cosas, ¿no? Dice que la bendición de Dios nos seguirá por 1000 generaciones. Sin embargo, la maldad dice que hasta la cuarta generación. Amén. O sea que si verdaderamente alguien se pusiera en la brecha como debiera de ponerse, sus generaciones, mejor dicho, serían sanas. Pero claro, esto es cosa de dos. Y si hay algo difícil, no imposible, pero sí algo difícil, es que dos se pongan de acuerdo. Algo tan poderoso como el acuerdo de dos, ¿sabe? Dice, si dos en la tierra se pusieran de acuerdo, pedid todo lo que queráis en mi nombre, que yo lo haré, ¿sabe? Y nos damos cuenta de lo difícil, no imposible, porque Dios ha dicho que nos podemos poner de acuerdo. ¿Cuántos me oyen? Pero qué difícil es que dos se pongan de acuerdo en todo, ¿sabe? Pero si eso pasara en un matrimonio, que son la base para las generaciones, cortarían la iniquidad,
de sus generaciones. ¿Cuántos me entienden? Amén. Obviamente no las harían perfectas, obviamente algo nacería, ¿cuántos me oyen? Porque no hay perfección, ¿sí? Pero podrían cortar lo que hasta ahí ha sucedido en la familia. Amén. El espíritu familiar podrían cortarlo, o sea, es posible que se pueda cortar el espíritu familiar. ¿Cuántos me oyen? Amén. Ahora, para eso, obviamente, nosotros tenemos que ser quien debemos de ser, cortar en nuestra vida el chorro por completo y formar a nuestras generaciones. ¿Cuántos me oyen? Porque si nosotros no los formamos, si nosotros no levantamos hombres y mujeres de nuestras generaciones que amen y respeten a Dios, hombres y mujeres que sepan cerrar también las grietas para el diablo, entonces alguien abrirá la grieta y el espíritu familiar llegará. ¿Cuántos me oyen? ¿Amén? Amén. Dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apesadumbrándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y sigue diciendo muchas cosas interesantes, ¿verdad? Hoy el pueblo es difícil que vaya a hacer alianza en este sentido, como el tiempo antiguo, con otros dioses. Nosotros ahora no nos vamos a postrar sabiendo lo que sabemos y habiendo experimentado. Es difícil que un hijo de Dios ahora se vaya a adorar, ¿qué te digo?, una estatua, ¿verdad? Es difícil, pero podemos adorar otras cosas, Podemos adorar nuestro trabajo, podemos adorar el dinero, podemos adorar a los hijos, podemos adorar cualquier otra cosa y darle el lugar de Dios, Cuando nosotros le damos a algo el lugar que le pertenece a Dios, estamos adorando a otros dioses. ¿Amén? Amén. Hay algo importante en todo lo que hemos leído, es que si nos damos cuenta, Dios tenía más que motivo. Dice: soy lento, ¿verdad?, para la ira, grande, misericordia. Pero sin embargo ese pueblo, a pesar de todo, estaba hablando mal, estaba pensando mal, estaba desconfiando. Pero hay algo que me llama la atención, es que un hombre para el juicio de Dios sobre una nación. ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, el plan de Dios era castigarlos, era maldecirlos porque habían levantado otros dioses, porque no habían adorado, porque habían hecho becerros de oro, porque, en fin, habían metido la pata de mil maneras. Pero un hombre con un corazón lo suficientemente dispuesto es capaz de parar la maldición. Y esto lo digo a los varones, ¿verdad? Y los que no tienen varón en la casa, a las mujeres. Nosotros somos capaces de parar la maldición que está a punto quizá, o que está ya proclamada sobre los nuestros. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos lo entienden? Si no fuera sido por ese hombre, que primero era violento en su corazón, que era un asesino, y que era un hombre que para nada era manso, si no fuera sido por el proceso de ese hombre, que acabó siendo el hombre más manso, el hombre más humilde, y el hombre que amó más a ese pueblo, Dios fuera mandado castigo contra ese pueblo. ¿Qué fuera hecho Dios si fuera dejado a uno como Noé? Pues no lo sé. ¿Cuántos me entienden? No lo sabemos. Pero cuando Dios se enfada, ¿sí?
Y cuando se enfada dice, yo envío un diluvio y solo quedan los justos. Y ella dice, no dejaré que el injusto pague como el impío, ni el impío por el injusto. O sea que iba a haber un juicio importante. Y yo quiero que entiendas que esto es serio. Quizás seas tú la persona clave, idónea, para que el juicio que viene sobre tu casa no caiga sobre ella. No, para quizás el juicio que no. viene sobre tu familia. Quizás no. Bueno, quizás no, eres. Pero quizás porque depende del reto. Cada uno podemos estar escuchando aquí esto y luego no hacer nada ante esto. Pero eres la persona adecuada para frenar el reto de que tu madre, de que tu abuela, de que tu padre, de que tus hermanos quizás reciban la condenación. Porque quiero decirte algo, y yo sé que esto suena feo, pero te lo voy a decir así de claro. ¿Sabes que si tu padre no tiene a Cristo se va al infierno? ¿Sabes que si tu hermano no tiene a Cristo se va al infierno? ¿Sabes que si tu mejor amigo no tiene a Cristo se va al infierno? Y que hay alguien que puede parar esa maldición sobre él. ¿Y esa persona quién es? ¿Cuántos me están entendiendo? Es serio, a veces decimos, no, pero ese chaval le va bien las cosas, no es buen chaval, no es joven, no, pero si puede ser joven, puede tener trabajo, puede ser buen chaval, puede ser buena gente y lo que tú quieras, pues se va al infierno. Porque dice la Biblia que solo hay una forma de ir al cielo. Que solo hay una forma de ir recibiendo a Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Recibir a Cristo es romper con la maldición. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Pues es importante que sepamos que tenemos mucha más responsabilidad de la que nosotros nos imaginamos. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 11 y versículo 24, si quieres lo buscas, si no lo anotas. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ok, aquí está hablando, ¿verdad?, de una misma persona, ¿sí? Está hablando de una casa. Cuando hablamos de casa, hablamos de persona, cada uno en sí. Nosotros somos el templo de Dios, según la palabra, ¿verdad? Y el templo de Dios es una casa. Entonces nosotros como personas en sí, la palabra también nos compara con una casa, ¿verdad? Pero también una casa es todo el linaje de alguien. Por ejemplo, la casa de David es la casa de David con todos sus antepasados y generaciones, ¿sí? Eso es una casa. Amén. Entonces dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va a ir a lugares secos buscando reposo. Los espíritus inmundos son espíritus que no tienen reposo. Solamente cuando viven en algún lugar, cuando viven en una vida, cuando viven en una casa, ¿verdad?, es cuando ellos encuentran un lugar. Cuando ellos tienen casa, y ahí ellos pueden hacer su labor, ahí ellos pueden operar, ahí ellos pueden hacer bien su trabajo, y esa es su casa. ¿Cuántos me oyen? Amén. Cuando viven dentro de una vida. Ahora, cuando esta persona, por ejemplo, a veces vemos, ¿verdad?, gente que es liberada, ¿no?, de demonios. Entonces, si esta persona, aquí está hablando, en este término que estamos viendo, está hablando de cuando una persona no pone a Dios de por medio. Cuando una persona no pone a Dios de por medio, lo que va a pasar con ella va a ser horrible, va a ser mucho peor. ¿Por qué? Porque dice, si viene el espíritu inmundo y encuentra la casa limpia, que ya que el espíritu salió, pero no encuentra que Dios está allí, no encuentra fortalezas para no entrar, ¿cuántos me entienden? Entonces tiene vía libre y puede volver a entrar. ¿Y qué hace? Pues que coge a 7 demonios que todavía son peores, ¿sí? ¿Por qué 7 demonios? Porque
Hay 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Para la vida, hay 7 espíritus de Dios para bendecir nuestra vida, dice los 7 espíritus de Jehová, y entonces Satanás, como es un imitador, también tiene 7 espíritus, que son totalmente lo contrario a los espíritus de Dios. Más adelante los veremos, amén. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu generacional? ¿Sí? La casa, nuestro linaje, es comparado a un árbol genealógico. Usted sabe lo que es un árbol genealógico, ¿verdad? Lo ha visto en todos los lados, en las películas, inclusive en el internet te invitan a poder ver tu árbol genealógico o a poderlo investigar. Muchos de ellos serán mentira, ¿verdad? Porque no creo que te vayan a llevar con la certeza de lo que realmente es tu árbol genealógico. El árbol genealógico es interesante conocerlo, ¿sí? Es interesante saber quién fueron tus ancestros, ¿verdad? Quién fueron, por ejemplo, mucha gente no sabe ni siquiera quiénes fueron sus padres. O no conocieron, ¿verdad? Saben que tienen sus padres y todos, inclusive han vivido con ellos, pero no conocen muchas cosas de ellos, no conocen qué hicieron, en qué basaban su vida, ¿verdad? Son vidas ocultas a la vida de uno, porque los padres solemos hacer muchas cosas a escondidas de los hijos, porque si nos vieran, pues se asombrarían. No, solo lo hemos hecho nosotros, pero bueno, no se preocupe. Esto es algo, ¿verdad?, que suele pasar, y más cuando uno, pues a lo mejor ha vivido vidas, ¿verdad?, estrofiadísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, pues eso, no conocemos ni tenemos ni idea. A lo mejor cuando ya hemos nacido nuestros abuelos se han muerto, o tantas cosas, ¿verdad?, y no tenemos ni idea de lo que pasó el tiempo atrás, ni nada de esto, ¿verdad? Entonces, cuando muere, por ejemplo, el abuelo, ¿verdad?, dice que el espíritu se va a lugares secos, a lugares áridos, y no encontrando reposo. Entonces dice que ¿qué hace? Vuelve a la casa. Diga, vuelve a la casa. El espíritu dice, yo no estoy bien aquí, yo me siento muy mal, no tengo descanso, no tengo casa. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a la casa. Ese es el espíritu familiar, ¿sí? El espíritu que estuvo siempre en nuestra familia, dice que vuelve nuevamente a la casa. Se murió. El que se murió descansó, porque el espíritu ya no puede vivir en él, porque el espíritu no puede vivir en los muertos. ¿Cuántos me entienden? ¿Me entiende? El espíritu inmundo vive en los vivos. Por eso esa gente que invoca a los muertos, Satanás se disfraza y hace su obra en la invocación de muertos, porque los muertos no tienen espíritu. ¿Cuántos me oyen? El espíritu solamente habita donde hay vida. ¿Me está entendiendo? El espíritu de Dios y el espíritu inmundo, tanto el uno como el otro. El espíritu de Dios no habita donde hay muerte. El Espíritu de Dios solo viene para dar vida, amén, y habita donde hay vida. ¿Cuántos lo entienden? Cuando llegue el día de la final trompeta, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre aquellos que lo hemos reconocido siempre y nos dará vida a los cuerpos, dice la palabra, pero será el Espíritu Santo el que nos dará la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios da vida. Entonces ni el espíritu de Dios vive en los muertos, ni el espíritu inmundo del diablo, los demonios, no viven en los muertos. O sea, quiere decir que los muertos no tienen espíritu y los muertos no pueden volver. ¿Me está entendiendo? No, pero yo lo vi, yo soñé, sea como sea, no tienen los muertos espíritu. Entonces cuando uno muere, descansa. Si tiene un espíritu inmundo, descansa de ese espíritu inmundo, lo deja tranquilo. Ese hombre atormentado, ese hombre con ese espíritu generacional, ese hombre con ese espíritu familiar que lo persiguió toda la vida y no pudo hallar descanso en ese espíritu familiar concreto, el que fuese, después vamos a nombrarlo, ¿verdad? Descansó. Ahora, ¿qué hace ese espíritu? Dice que ese espíritu comienza a buscar. ¿Y sabe algo? En el 99% de los casos, y está estadísticamente comprobado, es muy difícil que si un padre es un mal padre, si un padre, por ejemplo, es un alcohólico, si un padre ha sido un violador, si un padre ha sido un adúltero, si un padre ha sido un maltratador, si un padre ha sido X, es muy difícil que el hijo sea como el padre. A pesar
de que existe, ¿verdad? Y es real, que siempre hemos dicho el hijo es como el padre. Pero es muy difícil y te voy a explicar por qué. Porque resulta de que el hijo está viviendo dentro de la casa lo mismo que vive su madre. Y normalmente de padres malhechores salen hijos contrarios a los padres malhechores. Cuando hay un padre irresponsable, suele tener hijos responsables. Cuando el padre se gasta los dineros, el hijo responde a ser responsable y no gastarlo. ¿Cuántos lo entienden? ¿Por qué? Porque lo que vio de su padre es lo que verdaderamente repudia para que nunca esté en él. Obviamente tendrá cosas de su padre. ¿Por qué? Porque lleva la genética, porque lleva el ADN. Es algo que no podemos negar. Llevamos la genética de nuestros antepasados y van a haber cosas que nos van a hacer semejantes a ellos. ¿Cuántos me oyen? Por eso es que tenemos que acercarnos a Cristo, por eso es que tenemos que ser cristianos, y lo dije, ser cristianos es ser como Cristo. ¿Por qué? Porque para que yo me deshaga, me desprenda de todo lo que mis antepasados han sido, yo tengo que ser como Cristo. ¿Cuántos me entienden? ¿Por qué? Porque en Cristo entré en la inocencia, porque en Cristo entré en la restauración, porque en Cristo entré ya no en el linaje de los Flores Martín, sino entré en el linaje de Cristo. ¿Cuántos me oyen? Mi linaje no es Flores Martín, mi linaje es el linaje de Cristo. ¿Me está oyendo? Mi sangre no es la de los Flores Martín, mi sangre es la sangre de Cristo. ¿Me está entendiendo? De mientras que usted esté atado a su linaje carnal, usted estará atado a su linaje carnal. Pero cuando usted se desata de su linaje carnal, en el nombre de Jesús, peleando y guerreando y saliendo y viendo, investigando y observando y pidiéndole al Espíritu Santo la capacidad de ver qué es el espíritu familiar en su familia y qué es lo que usted tiene que ir en contra. La palabra nos enseña a ir en contracorriente. Y cuando yo hago algo que está en mi espíritu familiar, yo lo veo. Y yo me doy cuenta que lo hago. ¿Me está oyendo? ¿Y qué hago en ese momento? Ir a Cristo, ir a la sangre de Cristo, a que la sangre de Cristo me lave. Ir a renunciar y a decirle al diablo, en el nombre de Jesús te recuerdo que yo no soy del linaje de los Flores Martín, yo soy del linaje de Cristo. Y como soy del linaje de Cristo, renuncio a esta que he hecho y te pido perdón, Señor, y me arrepiento y declaro en el nombre de Jesús que nunca más volveré a caer en el error de cometer un error del espíritu familiar, porque el espíritu familiar en mi vida ya no tiene parte ni tiene suerte. ¿Cuántos me entienden? Hay que aprender. ¿Me está entendiendo? Hay que aprender. ¿Para qué? Para ser cristiano y no estar atado a un linaje de la carne. Amén. Antes estábamos atados, perdona un segundo, estábamos atados al linaje de Dios. Cuando el hombre fue creado, Adán y Eva estaban atados al linaje de Dios, pero se desataron por el pecado. Y de ahí el linaje de pecado es el que gobierna. Pero cuando tú te atas a Cristo, viene el linaje de Cristo a tu vida a cortar la herencia de pecado. Por eso nosotros ya no somos hijos de pecado, sino que somos hijos de la restauración de Dios. Amén. Adelante. Amén. Es muy importante entender algo. Para Dios la descendencia era muy importante en ese tiempo. O sea, hoy el diablo se ha encargado de que precisamente estemos peleando para que no haya tanta descendencia. E incluso controlamos la descendencia. E incluso escogemos los hijos que queremos. E incluso ahora ya pedimos si quieren que tengan los ojos azules o si queremos que salga con el pelo rubio, y bueno, ya se están haciendo experimentos, no aquí, ya no son experimentos, son hechos. Hoy en día directamente en México hay clínicas donde juegan con el ADN de tal manera que más o menos te dan una orientación casi de un 80% de que el niño puede salir con ciertas características con las que tú desees. O sea, que quiere decir, se está manipulando, ¿no? Pero quiero decir que cuando Dios habla de las generaciones, para Dios era muy importante. De hecho, no tener descendencia era un hecho de maldición, ¿sí? O sea, era un hecho de esterilidad, era un hecho de maldición, de no ser prosperado, ¿sí? De que Dios no estaba contigo. Hay un versículo en el que podemos ver muchas maldiciones que Dios habla, entre ellos lo que haces con el extranjero, cuando haces tropezar al ciego, cuando ofendes a tu padre,
y dice maldito, y todo el pueblo dirá amén. Y maldito, no vamos a leerlo por tiempo. Por eso no vamos a leerlo por tiempo. Está en Deuteronomio capítulo 27, versículo del 14 al 26, y dice, y maldito, y todo dirá amén, y maldito, y amén. ¿Por qué? Porque eran maldiciones, ¿verdad?, que Dios hacía porque estaban en contra de la ley. ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo lo que digo? Pero yo quiero que este sí que lo leamos, que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14. Porque igual que en el Antiguo Testamento tenemos la maldición, ¿verdad?, por nuestra rebeldía, en el capítulo de Colosenses seguimos teniendo la maldición, pero el Redentor, que es Cristo, de nuestra maldiciones, ¿sí? Del 1 al 14. De capítulo 1, versículo del 12 al 14. En Colosenses, Sí, Colosenses. Bueno, leo desde el 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. O sea, la ley nos marca una condenación, pero la gracia, Cristo viene a librarnos de esa maldición. Pero cuando andamos como qué, como hijos de luz, cuando andamos como en la posición correcta. O sea, quiere decir, la maldición sigue estando, dile que está la maldición sigue estando. El que te limpia la maldición es Cristo. Cuando tú andas como hijos de luz. ¿Cuándo me entienden lo que quiere decir? La gente dice, no, es para el Antiguo Testamento, no es para el Nuevo. Hoy aquel que no anda bajo el principio de la palabra, que está en maldición. ¿Cuántos me entienden? Maldición, ¿por qué? Porque no guarda la palabra, no guarda los mandamientos, no guarda los caminos de Dios. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es el cual nos dio la redención, ¿verdad?, y el perdón de pecado por su sangre, por su Hijo amado. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que hay algo que puede limpiar esa maldición que muchas veces arrastramos generacional. Hoy solo hemos dado una introducción. Yo espero que toquemos varios temas. Vamos a estar tocando también varios temas. Vamos a ver varios ejemplos de mujeres que influyeron a sus hijos y la maldición fue generacional. Vamos a ver diferentes personajes que no fueron atendidos en su casa, no fueron valorados, y vemos como sus hijos tampoco fueron valorados, y por lo tanto se creó luego un choque entre padre e hijos, y vamos a estar viendo un poco más detallosamente ejemplos bíblicos donde nos vamos a dar cuenta de que de tal palo, tal astilla. Así es. ¿Sí? Bien, yo dije para terminar, ya termino con esto para no dejarlo a media, dije que es muy difícil que, no es imposible, ¿ok? Hay muchos hijos que sí es cierto, pero no son la mayoría. Las estadísticas demuestran que normalmente el hijo del padre tal es el que no sale de esa manera, ¿sí? Sino lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, el hijo vive bajo el mismo techo y está viendo todo el daño que recibe la casa, que recibe la madre, y es lo que el hijo verdaderamente se vuelve responsable para ayudar a su casa, para ayudar a su madre, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que el espíritu familiar o la iniquidad, como lo queramos llamar, ¿verdad?, la maldición generacional alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, normalmente los nietos son los que más van a pagar el pato de estas cosas, ¿sí?, de la iniquidad. ¿Cuántos me oyen? Todos somos nietos, O sea, en realidad
todos vamos a ser visitados por estos espíritus generacionales. ¿Por qué? Porque todos somos hijos, porque todos somos nietos, porque todos somos bisnietos, ¿eh? Yo no sé en qué generación tú estás, ¿verdad? Pero si tú, por ejemplo, estás simplemente en la generación de hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, mis hijos hoy están en la generación de hijos, son la primera generación, ¿ok? Entonces ellos también son hijos, también tienen abuelos, también tienen bisabuelos, o sea, que el que nace ya tiene todo ese ancestro por delante, por atrás. Ese ancestro está por atrás, ¿ok? Todavía no tiene ninguno por adelante, pero le va a llegar. Amén. Entonces, dice que el espíritu va merodeando y va buscando una casa en donde entrar. Entonces, muchas veces vemos, ¿verdad? Y le decimos, es igual que el abuelo. ¿Verdad que sí? Vemos los nietos y decimos, uy, ¿cómo se parece a su abuelo? Este será como su abuelo. El otro, uy, porque el abuelo las llevaba de calle y este, con lo bonito que es, se las llevará de calle también. Pues sí, eso es una maldición impresionantemente grande, que se las lleve de calle. ¿Cuántos me oyen? ¿Por qué? Porque es un espíritu generacional, es un espíritu de maldición. Yo le decía a alguien, ayer creo que era, o hoy, yo le decía a alguien, mira, cuando hablando del espíritu de seducción, hablando del espíritu de las aguas, del pito de la sirena, ¿verdad? Ya aprenderán todo esto, del espíritu de seducción. Hablando de este espíritu, yo le decía a alguien, ¿sabes qué? Cuando una persona tiene ese espíritu, va a atraer a otras, o sea, cuando a ti, todo el mundo, cuando tú provocas atracción en los demás, esa es porque tienes el espíritu de seducción. O sea, no es que seas tan bonito o tan bonita que tienes un poder de seducir a todo el mundo. No, es que tienes un demonio como una catedral y ese demonio es como un imán para atraer a todo el mundo a que te mire y a que te diga cosas y a que se te revele. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el hombre o la mujer más guapa de la tierra, pero si no tienes ese espíritu, también vas a despertar en la gente una atracción, pero una atracción que te va a guardar el respeto. ¿Entiendes la diferencia? Tú puedes caminar por la calle y la gente puede mirarte y decir qué hombre más guapo o qué mujer más guapa, pero te va a ser una atracción con respeto. El no tener ese demonio en ti, el no tener ese espíritu, causa en los demás respeto. ¿Cuántos me oyen? Pero cuando tú tienes el espíritu no hay respeto. Cuando tú tienes el espíritu, el otro espíritu se va a comunicar con el tuyo, que es el mismo, porque los espíritus se comunican y se buscan. ¿Cuántos me oyen? Amén. Si no, usted habrá visto en la puerta de su casa todas las chafarderas del bloque. ¿Sabe por qué? Porque todas tienen un espíritu de murmuración y están criticando a todos los vecinos. Son espíritus que se comunican y conviven entre sí. ¿Me está entendiendo? Amén. Y cuando usted se comunica con aquel que está hablando de todos los hermanos, es porque usted tiene un demonio de murmuración, usted está con lepra, usted tiene lepra porque el espíritu de murmuración crea lepra. ¿Cuántos me oyen? Y cuando usted se busca juntarse a un hermano para seducirlo o a una hermana para algo más, usted tiene un demonio de seducción, usted tiene a Jezabel dentro de su vida. Y Jezabel, los espíritus no actúan 24 horas al día, sino que actúan en el momento de su ambiente. ¿Cuántos me entienden? Amén. Por eso usted puede tener el espíritu de Jezabel o de seducción y en este momento no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque usted está escuchando una palabra, porque usted no tiene afín, a lo mejor a su lado no hay otro que lo tiene. Si hubiese otro que lo tuviera, pues a lo mejor se estaban mandando mensajitos. ¿Cuánto lo está entendiendo? ¿Me entiende? Pero si usted después de aquí se va a tomar algo, posiblemente ese demonio se va a manifestar porque ese es su ambiente. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Así que el espíritu familiar va a buscar al nieto o a la nieta y va a buscar a aquel de los nietos que esté afine con él. ¿Cuántos me oyen? Que está más afine con las características del abuelo. ¿Cuántos me entienden? Si de los nietos hay 10 y 4 son hombres llenos de Dios, ahí no va a poder entrar el espíritu.
Pero si hay 6 que no están llenos de Dios, el espíritu familiar va a buscar dónde morar, va a buscar dónde vivir. Y si puede entrar en todos, va a entrar en todos. ¿Cuántos me oyen? Amén. Gente que esté afine, gente que viva características como las vivió el abuelo, como las vivió la abuela, gente que se mueva en el ambiente como se movió el abuelo, como se movió la abuela. ¿Cuántos me entienden? ¿Por qué? Porque ahí viene el espíritu que de lugares áridos, de lugares secos, y entonces viene a merodear, viene a rodear. ¿Y qué pasa? Que quiere entrar. Entonces, cuando quiere entrar, posiblemente no le sea tan fácil entrar. ¿Y qué hace? Se va y busca 7 mayores, 7 peores, dice. O sea que cuando el espíritu sale de uno, de la familia, y viene al otro, viene con 7 peores, 7 demonios de un rango más alto que él para entrar. O sea, quiere decir que la iniquidad, el espíritu familiar, la maldad, se multiplica por 7 en el próximo que vuelve a entrar. ¿Me está entendiendo? O sea, que no desciende, sino que asciende, que no mengua, sino que aumenta. ¿Amén? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y cuando dice que entran 7 peores, cuando entran es porque era una casa, era una vida que no estaba llena de Dios. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestra fuerza, creyendo que lo podemos conseguir, vendrán 7 de un rango más alto a tomar el lugar que limpiemos. ¿Me está oyendo? Por eso es muy importante que busquemos a Dios, que nos llenemos de Dios. ¿Sabes qué? Tú puedes jugar, pero los demonios no juegan. ¿Me estás oyendo? Los demonios saben perfectamente lo que están haciendo, saben perfectamente cuál es la orden que tienen, saben perfectamente cuál es su trabajo, y dice que Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos y de tus bisnietos. Y para yo despedirme ya, pues quiero decirles que después de todo esto vamos a entrar en el área de espíritus territoriales, de guerra espiritual. Yo sé que muchos ya lo digo porque quiero quedar presa en mi palabra, ¿sí? Porque tenemos que entrar en ese área y tenemos que aprender a pelear todo eso para que todo esto no esté en nuestra vida, ni en la vida de tus hijos, ni en la vida de tus nietos, ni en tus generaciones. ¿Amén? Amén. Amén. Pues bueno, vamos a declarar una palabra para cada hombre, cada mujer, cada persona, cada individuo que nos está viendo hoy a través de TV Kairos, y declarar en el nombre de Jesús que sea cual sea tu situación, aún la revelación y el conocimiento que tengas de la palabra, el Espíritu Santo, aquel que hoy viene a nuestras vidas para mostrarnos y guiarnos a toda verdad, viene a tu vida a guiarte a la verdad. ¿Para qué? Para que ni tú, ni tus nietos, ni tus bisnietos, ni la tercera, ni la cuarta generación tenga que sufrir quizás lo que tú sufriste. Quizás tú fuiste violada y no te imaginas que, ni te fueras imaginado nunca que a lo mejor tu nieto o tu bisnieto fuera sido abusado también. Quizás fuiste alcohólico porque viste, no sé, tantas cosas, pero queremos decirte que hay alguien que vino a romper toda maldición. Se llama Jesucristo. Él vino y Él pagó, Él clavó el acta de los decretos y Él dijo: toda maldición que fue creada, que fue enviada hacia el hombre, yo la recibiré por amor a Él. Así que toda maldición que pueda estar sobre ti, hoy hay alguien que quiere tomarla por ti, que está dispuesto, que murió hace 2000 años y que la llevó en una cruz del Calvario, pero que aún hoy puedes acudir a Él. Si por ignorancia o por desconocimiento no lo hiciste, puedes acudirlo a Él para que la mayor de las mayores maldiciones y condenaciones desaparezca de ti. Y es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y hoy Dios viene a darte vida y vida en abundancia. Viene a presentarse ante ti y a decirte: yo soy Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y yo puedo librarte de todas tus maldiciones. Por eso te invitamos a que busques a Jesús. Ven, visítanos, llámanos por teléfono. Abajo ya sabes que te sale el número de teléfono, también las páginas web, Facebook y todos los medios de comunicación que tenemos, ¿verdad? Todas las redes sociales que tenemos. Y si quieres también este CD o esta serie, también la puedes adquirir. Vamos a estar también grabándola para poderla ponerla en CD, por si la quieres escuchar una y otra vez hasta que detestes. Yo dije el otro día
Yo dije el otro día algo muy importante. La clave está en detectar cuál es nuestro enemigo. Cuando detecto cuál es el problema del motor de mi vehículo, fácilmente lo arreglaré. Cuando no sé cuál es, me pasaré dándole vueltas, llevándole a talleres distintos, poniéndolo en manos de mecánicos distintos, intentando poner piezas, intentando arreglar, pero al final me gastaré mucho más y no habré conseguido nada. Pero cuando detecto cuál es la avería, cuál es el problema, ahí rápidamente le puedo buscar solución. Si tú detectas por el espíritu cuál es el problema, cuál es la situación, estoy seguro de que vas a poder buscarle respuesta y solución. Te invitamos en el nombre de Jesús también a que nos visites. Aquí está la gran familia de Kairos. Y nada, te queremos, como no, pues eso, saludarte de alguna forma con un fuerte aplauso. ¿Qué te parece si damos un fuerte aplauso a nuestros amigos? Dios os bendiga mucho.